a cada uno en esta mañana a compartir con nosotros la reunión del cuerpo de colegiales. Le damos gracias al Señor por este día que nos ha regalado, por sus cuidados sobre cada una de nuestras vidas. Sabemos en este tiempo que nos tenemos que reunir de esta manera virtual, que nos cuesta acostumbrarnos, pero les animo a que podamos seguir con los cuidados pertinentes, que son el barbijo, el alcohol y el distanciamiento, para que pronto podamos volvernos a juntar en la casa de Dios. Les invito a que me puedan acompañar con una oración. Amén. Gracias, Padre, te damos por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por tus cuidados sobre cada una de nuestras vidas. Te pedimos en este día, Señor, que tu Espíritu Santo nos puedas estar acompañando, Señor, y que tu palabra, Señor, se quede en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, acompáñanos, abrázanos, quédate con nosotros. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Les invito a que cantemos juntos la canción número 375 de nuestros cancioneros. Dios nunca me deja, conmigo está. Cantemos juntos. Nunca me deja, conmigo está, su presencia quita todo mi temor. Él ha prometido dar fuerza y valor, y cuando le invoque su ayuda me hará. No tengo temor, no tengo temor. Jesús prometió no dejarme, es mi protector. No tengo temor, no tengo temor. Jesús prometió no dejarme, Él es mi gran protector. Fuertes tentaciones tengo por doquier, mas vivo tranquilo, confiando en Jesús. No temas, me dice, yo tengo poder, y su paz me imparte, y su santa luz. No tengo temor, no tengo temor. Jesús prometió no dejarme, es mi protector. No tengo temor, no tengo temor. Jesús prometió no dejarme, Él es mi gran protector. Él cuida de mi alma y no dormirá. Si sufro deslices, a Él clamaré. En toda mi vida me amparará, y yo nada temo, en Él confiaré. No tengo temor, no tengo temor. Jesús prometió no dejarme, es mi protector. No tengo temor, tengo temor. Jesús prometió no dejarme, Él es mi gran protector.
protector. Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas del cuerpo de colegiales. Es una alegría poder compartir en esta mañana unas palabras de testimonio bajo este tema que me han dado, que es milagros, los milagros, el milagro que ha hecho el Señor en mi vida. Lo primero que pensé fue una canción que tal vez algunos de ustedes recordarán, que hace mucho tiempo se cantaba y es una hermosa canción. Dice: creo en milagros, almas cambiadas vi, un cambio milagroso en los salvados por Jesús. Creo en milagros, pues creo yo en Dios. Y yo creo en milagros. Y no tengo ninguna duda que el primer milagro y el más maravilloso que Dios ha hecho en mi vida ha sido ser salva por la sangre de Jesús. Cuando hablamos de milagros, hablamos de algo extraordinario, algo sobrenatural, algo que, digamos, escapa a las leyes naturales, a las leyes humanas, que no podemos tal vez explicar o expresar. Pero como testimonio quiero compartirles que muchos años atrás, cuando era una niña de 6 años, estaba participando de un campamento de niños en el Parque Carpenter y tenía una líder maravillosa. No nos vemos mucho, pero cuando nos vemos nos abrazamos y recordamos ese tiempo. Y me acuerdo perfectamente que ella estaba dando la lección. No recuerdo cuál era la lección, pero recuerdo que ella estaba hablando en el grupo de niñas de 6 y 7 años. Y en un momento yo me puse a llorar. Y ella me abrazó y me preguntó qué me pasaba. Y yo le dije: me siento pecadora. Y con mucha sabiduría hizo que las otras nenas se vayan, se retiren. Estábamos en una mesita en el parque, afuera, y le dijo a las otras nenas que se vayan. Y ella se quedó junto conmigo, me abrazó y hice la oración de aceptar al Señor Jesús como mi Salvador. ¿Qué mayor milagro? ¿Cómo puede un niño, una niña de 5, 6, 7 años entender la palabra del Señor, sentir que precisaba ser limpia y purificada y recibir al Señor Jesús como mi Salvador personal? Obviamente que cuando uno va creciendo y en esta caminada espiritual, muchas cosas y muchos otros milagros han sucedido en mi vida. Muchas veces he tenido que orar por salud, por sanidad, y el Señor ha obrado. Muchas veces ha sido tal vez situaciones totalmente inesperadas. Esto ya lo he compartido y no quiero ser repetitiva con algunas circunstancias de la vida, pero lo comparto para que tal vez usted que me está escuchando pueda tener esperanza y creer en el milagro del Señor. Por ejemplo, es un milagro que después de 31 años pude volver a estudiar y en 2 años y medio pude terminar mi carrera inconclusa ya muchos años atrás, y por la gracia de Dios y por los milagros, y porque fue un milagro, el Señor me ayudó a poder recibirme de abogada. Y así muchas y muchas otras situaciones. Creo que hay milagros diarios de cada día, con esas oraciones instantáneas que pedimos muchas veces y el Señor responde. Y también hay momentos en que tal vez el milagro o la respuesta que estamos esperando puede ser que demore, porque los planes del Señor siempre son los mejores, aunque tal vez en el momento no los podamos entender. Quiero terminar con un versículo que se encuentra en Marcos 5:34. Los milagros de Jesús son hermosos, son maravillosos, no me canso de leerlos, y es hermoso ver cómo el Señor Jesús tocaba y sabía y miraba con amor y con compasión y sanaba a las personas. Acá tenemos en este pasaje del capítulo 5 de Marcos, la hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús con tanto miedo, con tanto temor, con tanta necesidad y con tanta creencia, sabía que era el Hijo de Dios, y con tanta fe se acercó, tocó el manto, y Jesús sintió que salió poder de él y le dijo: hija, tu fe
te ha hecho salva. Ve en paz. Que el Señor les bendiga ricamente. En Jesucristo, faro de paz, cuando amenaza cruel tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, seguridad. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir, que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, en el peligro y en el dolor, a cada paso su protección infunde calma, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir, que la gracia del Salvador siempre dirija cuando en la lucha falte valor y el alma pueda desfallecer, Cristo nos colma de puro amor, de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir, que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Buen día, hermanas, hermanos. Realmente es un privilegio de esta forma virtual poder comunicarme y dar mi testimonio también a los amigos, a las amigas que ustedes están también mirando en esta reunión, que es muy importante para nosotros como congregación de cuerpos colegiales. Gracias porque realmente tengo este momento para darle mi testimonio que acerca del COVID, que también la pasé realmente, pero tuve a Dios realmente siempre a mi lado, fortaleciéndome en los cuidados, lo sentí y sé que algún hermano o hermana, amigo o amiga o que esté padeciendo este tiempo, es el Señor realmente que nos va a sostener y nos va a estar cuidando. Y no pensé que le iba a pasar, pero la pasé también. Así que gracias también, como siempre, damos a los enfermeros, a los médicos, a los que nos cuidan, porque realmente necesitamos un cuidado especial, y también por las familias que tienen momentos de preocupación por nuestra salud, y gracias por el cuidado también por ellos. Realmente siempre me conocen que he sido de dar testimonio, pero realmente en estos tiempos tan difíciles que estamos sobrellevando, y realmente sé que en oración clamar a Dios por estos tiempos, que realmente pueda Él que esto pase, porque realmente todo lo que nuestra anhela en nuestro corazón es que este virus pase. Y bueno, gracias a cada uno, porque sé que estamos orando uno por otro, siempre lo he expresado, y también le doy gracias a Dios por nuestros líderes, por José, por Keira, por su nene, que realmente siempre están atentos con nosotros, y por todo realmente darles bendiciones realmente, y que el Señor los guarde, los cuide, y como decían las personas mayores, los líderes territoriales y todo,
el importante el cuidado realmente que es muy importante en estos tiempos. Dios los bendiga. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta, oh sí, dilo conmigo, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Aleluya, camaradas. Les invito a que podamos orar para recibir el mensaje de este día. Padre Santo, te damos las gracias por esta reunión que estamos teniendo. Muchas gracias por las alabanzas, por los testimonios, por todo aquello que ha sido preparado, Señor. En esta hora te entrego, mi Dios, la vida del cadete Ezequiel Bruno, quien estará trayendo tu palabra. Que estés tú bendiciendo su vida, Señor, que seas tú quien esté hablando a través de él.
Así también a nosotros, ábrenos el entendimiento, ayúdanos a poder entender tu palabra. Quita toda distracción, Señor, que nos impida que podamos entender y comprender y escuchar, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Habla a nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo esté en medio de esta reunión. En tu nombre oramos. Amén. Aleluya, queridos camaradas y amigos. La Biblia nos enseña sobre el carácter de Dios. Cuando la leemos, encontramos en su palabra el maravilloso plan de salvación para la humanidad. Pero también encontramos algunos ejemplos que nos hablan de lo finito que somos las personas y a veces no entendemos ese plan de Dios para cada uno de nosotros. La palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Dios siempre hace todo mucho más grande de lo que nosotros podemos entender, de lo que nosotros podemos pensar. Cristo puede hacer más. Ahora sí les invito a que abran sus Biblias allí donde están, o que sigan la lectura que se encuentra en Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el 43. Lleva como título La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Entonces él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga. Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña.
y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Aquí vemos que Cristo puede hacer mucho más. Vamos a ver estos episodios que pasó en algunos de los personajes que relata esta historia. En el versículos 21 y 22 habla de un principal de sinagoga, este hombre llamado Jairo, un fariseo, un religioso de esa época, líder en su comunidad religiosa de alta sociedad. Cabe destacar que para ese entonces las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 6, ahí nomás, cerquita, dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vemos que tenían marcados conflictos entre las enseñanzas de Jesús y los intereses de los fariseos. Y esto es para que nos miremos a nosotros mismos y analicémonos. ¿Cuántas veces nuestros propios intereses, nuestro ego, chocan con los intereses de Jesús? Estas enseñanzas de Jesús, que son basadas en el amor, en el servicio a los demás, y a veces nuestro ego, nuestro aire de superioridad quizás, va en contra de esa voluntad de Dios. Vemos que Jairo tuvo una lucha interna entre su propia estructura religiosa y también con el qué dirán de sus colegas, pero la necesidad lo llevó a acudir a Jesús. Y en el versículo 23 vemos que lo invita a su casa, le dice: ven. Y estaba totalmente visto que un fariseo invite a alguien que no era de su sociedad a su casa. Pero Jairo lo invita a Jesús a su casa, donde estaba el problema. Él quería que Jesús entre a su casa. Y Jesús no tuvo ningún conflicto con los intereses que había desencontrados. Jesús hubiese podido decir que no iba a ir a su casa, porque ellos no lo querían matar, pero Jesús tuvo compasión de él y fue a su casa. Jesús le mostró a Jairo que no hay una persona que sea más importante que otra, porque Dios mira el corazón. Cristo puede hacer más. Él puede hacer más también por los marginados, por esas personas que son excluidas de la sociedad. Como leímos recién en el versículo 25 y 26, habla de una mujer que padecía de un flujo de sangre. Esa enfermedad, según la ley que tenían los judíos en ese entonces, esa enfermedad la excluía, la marginaba. Podemos leer en
Levítico, capítulo 15, versículo 25, que dice: y la mujer, cuando siguiere con el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Esa mujer era declarada inmunda y no podía tener contacto con nadie. Nadie la podía tocar, ni ella podía tocar a nadie. Quedaba totalmente aislada. Y esa palabra aislamiento hoy en día la vemos y la tomamos de otra manera. Quizás si leíamos esto hace 2 años lo entendíamos de una manera, pero hoy entendemos el aislamiento. ¿Cuántas personas en nuestro alrededor quizás han pasado este tiempo aislados, sufriendo la enfermedad, sufriendo en este tiempo de COVID, sin que su familia pueda acercarse? Esta enfermedad también producía vergüenza en la mujer. La mujer se sentía impura. No solamente la ley la declaraba impura, sino que ella también se sentía impura, y era una vergüenza para una mujer tener esa enfermedad. Vamos a seguir con el relato en el versículos 28 y 29, que la mujer tocó el manto de Jesús. ¿Y por qué la mujer quiso tocar el manto de Jesús? El manto que usaban y que aún usan la comunidad judía es un manto que en sus bordes tiene flecos, y en esos flecos tiene nudos, pero no nudos por hacer. Tiene una cantidad de nudos. Tiene 613 nudos tiene que tener. Esos 613 nudos representan las 613 leyes que el pueblo de Israel recibió de Dios por medio de Moisés. Ese manto representaba la ley. Ese manto representaba para los judíos la palabra de Dios. Y esa mujer tuvo fe en la palabra de Dios, creyó. Muchas veces hemos dicho o hemos escuchado la frase: no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y esta mujer le creyó a Dios. Y en el versículo 29 vemos el resultado de esa fe. La mujer fue liberada de ese azote. En el versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva, le dice el Señor. Y ahí está la confirmación de lo que había hecho Dios en su vida. Cristo tiene un plan más grande para cada uno de nosotros. Y la historia de Jairo no la vamos a dejar inconclusa. Recordemos que Jairo fue con una necesidad a los pies de Cristo. En el versículo 35, a Jairo le avisan que su hija había fallecido. Y esa fue la noticia que derrumbó su vida. La noticia que hizo que todo su mundo se cayera. La noticia que mató las esperanzas de Jairo. Y puso en su corazón dolor,
angustia, rabia, preguntas hacia Jesús. Analicemos si Jesús no se hubiese detenido con la mujer y hubiesen llegado a la casa de Jairo, seguramente hubiesen llegado antes que la niña muera. Pero Jesús puede hacer más. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús hizo un milagro en la niña, la resucitó. Para Jesús no es un problema la muerte. Este versículo de Juan, capítulo 11, versículo 25, habla sobre la resurrección de Lázaro. También en Juan 11, del 38 al 44, relata cuando Jesús resucitó al hijo de una viuda. Para Jesús no es un problema la muerte, pero él quería tratar algo más profundo que había en la vida de Jairo. Jesús quería tratar también con su orgullo. Pensemos si era importante la vida de la niña. Sí, seguro que era importante. ¿Era importante la salud de la mujer? También era muy importante. Pero también era importante que Jesús trate con el orgullo de la mujer, con el orgullo de Jairo y con la desvalorización de la mujer. Ya de por sí la mujer en esa cultura era desvalorizada, eran menos, más aún teniendo esa enfermedad. Pero para Jesús tenía mucho valor. Para Jesús tiene mucho valor. Hermanos, Dios está atento a cada una de nuestras necesidades. Antes que se la pidamos, Él ya las conoce. Y siempre que le demos la oportunidad, Él nos va a ayudar. Aún mucho más de lo que nosotros pensamos, mucho más de lo que podamos imaginar. La mujer fue sanada del flujo de sangre, pero también de la vergüenza y de la marginalidad. La niña resucitó, pero también Dios obró en el orgullo de su Padre. Cristo puede hacer más. Cristo puede hacer más de lo que podemos imaginar. Ahora les invito a que escuchemos este coro. Cristo puede hacer más de lo que podemos imaginar. Pero que lo escuchemos con una actitud de oración, pensando cada uno de nosotros en nuestras necesidades, en qué tenemos para llevarle a Jesús a sus pies. Quizás tengamos que postrarnos a los pies como Jairo, quizás tengamos que tocar el manto con fe, pero llevémosle nuestras necesidades a Jesús, creyendo de que Él puede hacer más, porque Cristo puede hacer más de lo que podemos imaginar. Él puede, Cristo puede darme siempre lo que yo necesito. Él puede, Cristo puede cuidarme en la senda donde voy.
siempre lo que yo necesito. Él puede, Cristo puede cuidarme en la senda donde voy. Él puede, Cristo puede hacer más de lo que yo puedo soñar. Él puede, Cristo puede hacer lo que Él quiera de mí. Padre Celestial, estamos, Señor, en tu presencia, trayéndote nuestras necesidades, Señor, y creyendo con fe de que tú tienes el poder y la autoridad para obrar, porque te creemos, Señor, y porque también creemos y estamos seguros de que tú puedes hacer mucho más por nuestras vidas, más aún de lo que te pedimos. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu obrar infinito en nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que nos das todo el tiempo. Muchas veces no lo merecemos, pero tú eres un Dios de amor. Y tú nos das mucho más de lo que nosotros mismos podemos esperar. Gracias, Padre amado. Quédate con nosotros. Te alabamos y te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y camaradas, por su compañía en esta reunión. Ruego que tengan una muy buena semana cada uno. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana.